Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado. Y es que hoy les traigo un vídeo que Dios mío, no se lo pueden perder. Prepárense porque vamos a hablar de algo que nos tiene a todos en ascuas, algo que ha generado ríos de tinta, miles de comentarios y muchísimas especulaciones. Prepárense para el chismecito más jugoso de la farándula turca. Hoy amigos vamos a sumergirnos de lleno en el universo de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y no vamos a hablar de sus exitosas series, ni de sus últimos proyectos por separado. Hoy vamos a hablar de un detalle impresionante. Un detalle que ha encendido la mecha de la emoción, la intriga y la fantasía de muchos. Y es que, ¿recuerdan esos viejos rumores? Esas miradas cómplices en el set de grabación. Esas chispas que parecían saltar de la pantalla a la vida real. Bueno, pues parece que la historia de amor que muchos soñábamos, la que nos hizo suspirar frente a las pantallas, podría estar resurgiendo. Pero, ¿qué es lo que ha desatado esta locura? ¿Qué es lo que nos tiene a todos pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora? La respuesta es simple y explosiva. Un simple detalle que para muchos es la prueba irrefutable de que algo está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, amigos míos, parece ser que fueron vistos en el mismo coche. Sí, lo escucharon bien. En el mismo coche. ¡Bomba! Pero no se alarmen, no se me adelanten. Vamos a desglosar todo paso a paso con calma, con datos, con pruebas, con todo el chisme. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura por el mundo del espectáculo turco. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Porque se vienen cosas muy buenas. Ahora sí, arranquemos. Para entender la magnitud de este pequeño detalle, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que recordar la química innegable, la conexión palpable que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Imagínense, una historia de amor apasionada, llena de enredos, de momentos románticos, de miradas que lo decían todo. Y la química entre los protagonistas era simplemente brutal. Era de esas conexiones que te hacen creer en el amor, en el destino, en las almas gemelas, y en la magia de la televisión. En Pájaro Soñador conocimos a Can Divid, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo de renombre, aventurero y con un aura de misterio que cautivaba a todos a su paso. Y a Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora y aspirante a escritora que trabajaba en la agencia de publicidad donde Can trabajaba. La trama se tejía alrededor de un acuerdo laboral que eventualmente los unía, pero la chispa entre ellos era innegable desde el principio. La serie estaba llena de momentos románticos, llenos de miradas cómplices, de risas compartidas y de una conexión que traspasaba la pantalla. La química entre Can y Demet era algo que se podía sentir desde el primer episodio. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la facilidad con la que se entendían, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y pasión que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Sus escenas juntos eran explosivas, llenas de tensión sexual y de un amor que parecía real, palpable. Los fans, por supuesto, no tardaron en caer rendidos ante esta pareja. Empezaron a shippearlos, a crear fanfictions, a comentar en las redes sociales sobre la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla. Y claro, con cada entrevista, con cada declaración, con cada foto, la llama se encendía aún más. Recuerdo perfectamente cuando se publicaban fotos de ellos juntos, fuera del set, fotos en eventos, en fiestas. Fotos que alimentaban las esperanzas de muchos. Los paparazzi siempre estaban al acecho, capturando cada movimiento, cada gesto, cada mirada que pudiera confirmar o desmentir las especulaciones. Las redes sociales se inundaban de comentarios, de análisis, de teorías, y la emoción era palpable. Las entrevistas eran otro campo de batalla. Los presentadores, sabedores del interés del público, no dudaban en preguntarles sobre su relación, sobre su química, sobre la posibilidad de que su amor fuera más allá de la ficción. Las respuestas eran evasivas, diplomáticas, pero siempre dejaban una puerta abierta a la esperanza. Can y Demet eran cautelosos, pero al mismo tiempo coqueteaban con la idea, alimentando el misterio y manteniendo a sus fans en vilo.
Y claro, con cada evento público, con cada aparición juntos, la especulación aumentaba. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se tocaban, la distancia que mantenían, las palabras que se dedicaban, todo era motivo de análisis y de debate. Se crearon foros, grupos de discusión y páginas dedicadas exclusivamente a la pareja, donde los fans compartían sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y por supuesto también surgieron rumores, especulaciones, y muchos corazones rotos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el tiempo pasó, los proyectos individuales de cada uno los separaron, y la llama, aparentemente, se apagó. O al menos, eso creíamos. Después del éxito de Pájaro Soñador, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Can se embarcó en proyectos internacionales, como M.R. Round y Sandokan, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con series como Doğduğun Kaderindir. La distancia física y profesional entre ellos parecía confirmar las sospechas de que su relación había sido solo una bonita historia de ficción. Los fans, aunque tristes, intentaron resignarse. Aceptaron la separación como parte del juego, como un capítulo cerrado en la historia de amor que habían soñado. Pero la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. En el fondo, todos seguían soñando con un reencuentro, con una reconciliación, con un amor que trascendiera el tiempo y la distancia. Porque ahora todo ha vuelto a explotar. Y la mecha esta vez fue encendida por un coche. Sí, un coche. Pero no cualquier coche. Un coche que, según las fuentes, fue visto transportando a Can Yaman y a Demet Özdemir juntos. La noticia corrió como la pólvora. Los medios turcos, siempre al acecho de este tipo de noticias, se lanzaron a la caza y captura de cualquier detalle, cualquier pista, cualquier evidencia que confirmara o desmintiera esta bomba informativa. Los portales de noticias, los programas de televisión y las redes sociales se inundaron de artículos, vídeos y comentarios sobre el tema. Y claro, en un mundo tan conectado como el actual, es imposible escapar de los ojos de los paparazzi y de los fans más curiosos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de análisis, de todo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente verdad que fueron vistos juntos en el mismo coche? ¿Hay pruebas? ¿O es solo un rumor más de esos que suelen circular por el mundo de la farándula? Pues bien, amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque sí, hay pruebas. Pruebas indirectas, sí, pero ¿suficientes para despertar la emoción? Yo creo que sí. Se dice, se rumorea, se comenta que algunos paparazzi lograron captar imágenes del coche en cuestión. Un coche que, según las descripciones, coincide con el tipo de vehículo que suele utilizar Can Yaman. Se habla de un coche de alta gama, con características específicas que lo hacen fácilmente reconocible. Y lo más importante, se dice que en ese coche había dos personas. Dos personas que, según las fuentes, se asemejaban mucho a Can Yaman y a Demet Özdemir. Claro, las fotos no son del todo claras, no son una prueba definitiva. Son imágenes tomadas a distancia, con poca luz, y con la privacidad de las personas protegida. Pero la coincidencia, la casualidad, es demasiado. Se han filtrado algunas imágenes borrosas, tomadas desde lejos. En ellas se puede vislumbrar un coche de color oscuro con las ventanas polarizadas. Las figuras que se ven en el interior son indistinguibles, pero la forma del cuerpo, el pelo, los gestos, todo parece coincidir con los rasgos físicos de Can y Demet. Además, se ha especulado sobre el tipo de coche. Los medios turcos han investigado a fondo, y han llegado a la conclusión de que el coche en cuestión es un modelo que Can Yaman suele utilizar. Esto, por supuesto, ha avivado aún más las llamas de la especulación. Pero más allá de las imágenes, lo que ha generado más revuelo son los testimonios de supuestos testigos. Personas que afirman haber visto a Can y Demet juntos en el coche en actitud cariñosa y cómplice. Estos testimonios, aunque no están confirmados, han añadido más leña al fuego y han alimentado la esperanza de los fans. Además, y aquí es donde el chisme se pone aún más jugoso, se ha especulado sobre el lugar y la hora en que fueron vistos. Se dice que fue en una zona residencial, en un horario discreto. Y esto, amigos, aviva aún más las llamas de la especulación. ¿Se estaban escondiendo? ¿Querían pasar desapercibidos? ¿Qué estaban tramando? La zona residencial en la que fueron vistos, según las fuentes, es una zona exclusiva y apartada, conocida por ser un lugar tranquilo y discreto.
Esto refuerza la idea de que estaban tratando de pasar desapercibidos, de mantener su encuentro en secreto. En cuanto a la hora, se habla de un horario nocturno, lo que sugiere que querían evitar ser vistos por la prensa o por los fans. Todo esto contribuye a crear un ambiente de misterio y de intriga, y a alimentar las especulaciones sobre la naturaleza de su encuentro. Y claro, en este tipo de situaciones, la imaginación vuela. Los fans enloquecidos empezaron a imaginar escenarios, a fantasear con posibles reencuentros, a soñar con una nueva oportunidad para esta pareja que tanto aman. Los foros de fans se convirtieron en un hervidero de actividad. Los usuarios compartían sus teorías, sus análisis y sus esperanzas. Se crearon fanfictions, se editaron vídeos y se compartieron imágenes de la pareja, recordando los momentos más románticos de Pájaro Soñador. La emoción era palpable y la esperanza, más viva que nunca. Las redes sociales también se inundaron de mensajes y de comentarios. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se hicieron trending topic, y los fans expresaron su alegría, su emoción y sus expectativas. La comunidad de fans se unió en un sentimiento común, la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Qué han dicho Can Yaman y Demet Özdemir sobre todo esto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco nebulosa. Porque hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales al respecto. No han confirmado, ni han desmentido. Y eso, amigos, es lo que más alimenta la especulación. Los medios de comunicación han intentado obtener declaraciones de ambos actores, pero han sido en vano. Can Yaman ha mantenido un perfil bajo, evitando cualquier contacto con la prensa. Demet Özdemir, por su parte, ha sido un poco más activa en las redes sociales, pero no ha hecho ninguna referencia directa a los rumores. Esta falta de declaraciones ha generado aún más expectación. ¿Por qué no negar rotundamente? ¿Por qué guardar silencio? ¿Será que hay algo que no quieren revelar? ¿Será que están esperando el momento oportuno para hacer pública su relación? En el mundo de la farándula, el silencio es un arma muy poderosa. Y en este caso parece que lo están utilizando a la perfección. Mantener el misterio, generar expectativa, es la clave del éxito. El silencio de Khan y Demet ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que están esperando el momento adecuado para anunciar su relación, quizá en un evento público o en una entrevista exclusiva. Otros creen que están protegiendo su privacidad y que no quieren exponer su vida personal al escrutinio público. Sea cual sea la razón, el silencio de ambos ha mantenido viva la llama de la esperanza y ha generado una gran expectación entre sus fans. Pero más allá de las especulaciones y de los rumores, hay una cosa que es innegable: la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Y aunque hayan pasado años desde Pájaro Soñador, la chispa sigue ahí. En sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionan. La conexión entre Khan y Demet es algo que trasciende la pantalla. Se puede sentir en la forma en que se miran, en la complicidad que existe entre ellos, en la forma en que se apoyan y se respetan. La química entre ellos es algo especial, algo que no se puede fingir. Y aunque hayan pasado años desde que trabajaron juntos, la chispa sigue viva. En sus encuentros públicos, en sus interacciones en redes sociales, se puede sentir la conexión que existe entre ellos. Y esto, amigos, es lo que nos hace soñar, lo que nos hace creer en la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad. Pero, ¿qué futuro les depara a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se atreverán a dar el paso? ¿Confirmarán su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos soñando, seguiremos especulando, y seguiremos esperando, con el corazón en un puño. Las expectativas son altas. Los fans esperan con ansias una confirmación oficial, una declaración pública, un gesto que confirme sus sospechas. Esperan verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en un evento público o simplemente compartiendo su vida personal. El futuro de Khan y Demet es incierto, pero lo que sí es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia ha demostrado que el amor puede trascender la pantalla, y que la magia de la televisión puede crear conexiones reales y duraderas. Y ahora, antes de que me despida, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje por el mundo de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo.
Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas, giros inesperados y mucho chisme. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué va a pasar. Los rumores, las especulaciones y las noticias inesperadas son el pan de cada día. Pero lo que sí es seguro es que siempre habrá algo interesante que contar, y que los fans siempre estarán ahí, esperando con ansias la próxima noticia. Así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay algo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O es solo un rumor más? Me encantaría leer sus opiniones. La sección de comentarios es un espacio para compartir ideas, opiniones y teorías. Los fans pueden expresar su entusiasmo, sus esperanzas y sus expectativas. También pueden debatir sobre los diferentes aspectos de la noticia, analizar las pruebas y compartir sus propios puntos de vista. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Porque se vienen cosas muy buenas. En mi canal, siempre encontrarás las últimas noticias sobre tus estrellas favoritas, los chismes más jugosos y los análisis más exhaustivos. Suscríbete para no perderte nada, y activa la campanita para recibir notificaciones sobre los nuevos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.